Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los voy a invitar para que meditemos en la palabra de Dios. Y quiero llevarlos allí en el libro de Job, capítulo 19, verso 25, 26 y 27, donde dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hagamos una oración. Padre, en esta preciosa tarde estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote y rogándote que seas tú quien nos guíes en tu palabra, que seas tú, Dios mío, que nos enseñes en esta preciosa tarde, y que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, lo que vamos a estar mirando en esta preciosa tarde es acerca de la esperanza de la resurrección. Dios prometió que todos aquellos que han muerto, mayormente los cristianos, ellos van a estar teniendo una resurrección gloriosa. Aquellos que han muerto sin Cristo también van a tener una resurrección de juicio. Una resurrección es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y la otra va a ser para un juicio. Y, amados hermanos, esto es lo que vamos a estar mirando y viendo, que nosotros como cristianos, si morimos, vamos a estar teniendo también una resurrección. Solamente aquellos que hayan quedado vivos en el tiempo del arrebatamiento, ellos no van a sufrir muerte, sino que ellos van a sufrir lo que es una transformación. Allí en el libro de Job, ahí, gloria a Dios, vemos en el capítulo 19 y verso 25 unas palabras de Job, y estas palabras son palabras proféticas y también son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ya que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, si Job era del tiempo antiguo, de la generación del Antiguo Testamento, como él sabía que había un Redentor. Pues bien, cuando los hombres de aquel entonces eran llenos del Espíritu Santo, eran personas temerosas de Dios, y el Espíritu Santo los tenía, los arropaba, los protegía y los guiaba, también los inspiraba para que hablaran palabra profética para nuestros tiempos hoy, y que podamos comprender y analizar diferentes cosas que vienen en la Escritura. Pues bien, Job tenía ya conocimiento de ese Redentor, y él, inspirado por el Espíritu Santo, sabía y tenía la seguridad de que su Redentor, el Señor Jesucristo, vivía. Por eso él decía, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía, hermanos, también que el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, padecería y moriría y estaría también en la tumba. Pero no solamente estaría en la tumba, sino que también iría a las partes más bajas de la tierra. El Señor Jesucristo fue no solamente al sepulcro literal, sino también fue hasta lo que es el Seol, Hades. En esos 3 días que estuvo en lo que es la tumba, aquella tumba que tenía una piedra grandísima, su cuerpo quedó ahí, pero su alma y su espíritu estuvieron allá en el Seol, Hades, y no estaban sufriendo una eterna condenación, sino él fue a anunciar victoria. Él fue a anunciar que realmente la muerte y el Hades no podían controlarlo, porque él mismo, el Señor Jesucristo, él declaró que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Señor Jesucristo estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero él, amados hermanos, se levantaría como poderoso gigante. Se levantaría porque él mismo declaró que él era la resurrección y la vida, y nadie que cree en el Señor Jesucristo, aquel que ha entregado su vida al Señor Jesucristo y confía plenamente en el Señor Jesucristo, la muerte no lo va a sorprender para siempre, sino que tendrá la vida eterna después que su cuerpo haya muerto. Y eso es lo que nos enseña lo que es el libro de Primera de Tesalonicenses 4:13, y nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, toda persona
que está muerta en nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en el Señor Jesucristo, hoy en estos tiempos va directamente a la presencia de Dios. Pero todos aquellos que han muerto sin Cristo no tienen esperanza de vida eterna, sino de muerte. Y, amados hermanos, por eso Job dice claramente ahí: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pues bien, sabía Job por medio de estas palabras proféticas que el Señor Jesucristo iba a triunfar sobre lo que es la muerte física. Sabía muy bien Job que el Señor Jesucristo atravesaría por una situación difícil de muerte corpórea, muerte física, pero se levantaría sobre el polvo, se levantaría sobre la muerte, y la muerte no tendría ninguna potestad sobre él. Por eso dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, mi Redentor, dice Job, se levantará sobre el polvo. Pero ahora, en el versículo 26 de Job 19, Job cambia las palabras, ahora no dirigidas exactamente a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, sino ahora enfoca sus palabras hacia su propia persona, y él dice: después de deshecha esta mi piel, después que se haya deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sabía bien Job que a pesar de las circunstancias en las que él estaba viviendo, sabía muy bien Job que si su cuerpo estaba sufriendo un desgaste físico, y aún si llegase a morir, él vería al Padre Celestial. Él vería a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso él dice: y después de deshecha esta mi piel, o sea, su carne, donde estaba habitando su espíritu y su alma, él sabía perfectamente que era un ser tricótomo, que era un ser tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Job sabía que después de que el estuche se le desgastara, el cuerpo físico se acabara, o se corrompiera, o se terminara, o muriera, dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sabía perfectamente Job que tendría la oportunidad de lo que es resurrección. Todos aquellos que murieron en el tiempo del Señor Jesucristo, escúchenme muy bien, todos aquellos que murieron en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos iban a un lugar llamado
paraíso o seno de Abraham, el cual estaba en el núcleo, en el centro de la tierra. Ahí fue también el Señor Jesucristo hasta ese lugar y les predicó a los muertos, aquellas personas en el tiempo del diluvio, aquellas personas que no creyeron el mensaje profético de Noé cuando estaba él predicando acerca de un juicio mundial llamado diluvio universal. Hasta allá fue el Señor Jesucristo. Y también cuando el Señor Jesucristo muere, dice que fue a las partes más profundas de la tierra. En ese tiempo, todos aquellos que han muerto en el tiempo del Señor Jesucristo iban a un lugar llamado paraíso o seno de Abraham, descrito en la Escritura, ahí en Lucas capítulo 16, donde habla una historia, la historia del rico y de Lázaro. Cuando el rico muere en sus delitos y pecados, su cuerpo físico es enterrado, pero su alma vuelve y aparece en un lugar dimensional, en una dimensión llamada lo que es infierno o Hades. Pero también cuando Lázaro muere, también va a un lugar cerca de lo que es el Hades, llamado paraíso o seno de Abraham. Y al parecer había una cima como una especie de dimensión donde se podían mirar los que estaban ahí en el Hades, y había otra parte también donde se podía también mirar desde lo que es el paraíso o seno de Abraham, porque hubo una plática de Abraham y de este rico, y el rico que prácticamente cuando él muere inmediatamente pues su alma es atormentada en el Hades, y desde allí ve a Abraham y a Lázaro y les grita que mande a Lázaro. Le dice el rico a Abraham que por favor mande a Lázaro y moje la punta de su dedo con agua para poder refrescarse su lengua, porque estaba siendo atormentado con fuego. Abraham le contesta que no se puede pasar de esa dimensión hacia la otra dimensión, es imposible. Pues el Señor Jesucristo, Él estuvo en esos dos lugares diciéndole a los perdidos, aquellos que murieron sin Cristo Jesús, en el tiempo de Jesús, iban a ese lugar llamado Hades, aquellos que no creían y que no aceptaron el mensaje de Cristo. Pero de Cristo para atrás, antes de Cristo, las personas también que morían sin atender el mensaje, sin creer en las cosas de Dios, también estas personas iban a ese lugar de tormento llamado Hades. Muy bien, vamos a devolvernos poquito y enfocar allí en Job capítulo 19, 25, donde volvemos a recalcar que dice la Escritura: yo sé que mi Redentor vive, y al fin sé que mi Redentor
se levantará de la muerte, o sea, del polvo. Y enfocando estas otras palabras, se enfoca a sí mismo y él dice, y después de deshecha está mi piel en mi carne, sé que he de ver a Dios, al cual, dice el verso 27, al cual estoy seguro que veré por mí mismo voy a ver a Dios y mis ojos lo verán, y no otro Job, sino yo mismo, aunque mi corazón esté desfalleciendo dentro de mí, aunque mi corazón esté cargado de tristeza, aunque mi corazón esté atravesando por esta prueba, por esta lucha, si me muero, dice Job, con esta enfermedad que Dios le permitió al enemigo atormentarme, porque era atormentado y estaba, hermanos, sufriendo mucho Job. Y Job, hermanos, pensó que él iba a morir, pero él sabía que su Redentor vivía y que al fin se levantaría Jesús sobre el polvo, y como él se levantó de los muertos, también le daría la oportunidad a Job que pudiera también levantarse de la muerte y poder ver a su Redentor, poder ver a ese Dios maravilloso. Y él enfatizaba y decía, yo lo veré por mí mismo y mis ojos lo van a ver y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En Juan capítulo 11, verso 25, hay unas palabras muy importantes, gloria a Dios. Juan 11, 25, dice la Escritura de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y también soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, Él tiene el poder de la muerte y de la vida. Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte. La muerte no pudo hacer absolutamente nada contra Él. Él venció a la muerte y le quitó las llaves del que tenía el imperio sobre lo que es el infierno, sobre lo que es el Hades y sobre lo que es la muerte. Con la muerte de Jesús, Jesucristo venció a la muerte y venció al diablo, y no solamente al diablo, sino que a todas sus potestades, a todo tipo de autoridades, a toda especie de ángel caído. Jesucristo los venció sobre el madero. Jesucristo los venció en la cruz del Calvario, y allí fue su gran victoria. Cuando Jesucristo muere, el diablo pensó que había derrotado completamente a Jesucristo, pero nunca pensó que la resurrección de Jesucristo era algo poderoso y iba a afectar completamente a Satanás y a todos sus ángeles. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que muera, yo le voy a dar la oportunidad de la resurrección, y aunque esté muerto, aunque esté en cualquier lugar que ya su cuerpo haya
hechos de polvo, nuestro Señor Jesucristo le dará la promesa de la resurrección y le dará la promesa de obtener la vida eterna. En Salmos 16:10 hay una parte también muy importante en la Escritura y habla acerca de un salmo cristocéntrico, porque dice el verso 10, Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma. Esto es, amados hermanos, unas palabras proféticas, y son palabras que están siendo inspiradas por el Espíritu Santo a David, y estas palabras es como si las estuviera diciendo el Señor Jesucristo. Y estas palabras, gloria a Dios, son lo que dicen de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Seol. Esas son palabras cristocéntricas, por eso les llaman salmos mesiánicos, que hablan acerca del Mesías. Dice la Escritura, Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto quiere decir que Jesucristo, cuando Él murió, no se iba a quedar para siempre ya en el sepulcro como Mahoma, como Confucio, como Krishna, como Zoroastro, como varios personajes sabios en cuestiones religiosas y filosóficas. Todos ellos quedaron en el sepulcro, pero nuestro Señor Jesucristo fue el único que venció la muerte, y el Seol no pudo retenerlo, no pudo amarrarlo, sino que dice este salmo mesiánico: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué tipo de corrupción? Corrupción de tormento, corrupción de pecado. Y habla, amado hermano, gloria al Señor Jesucristo, cuando una persona muere sin Cristo, va a este lugar llamado Seol, y ahí va a experimentar puro lo que es corrupción, cosas malas, una vida mala, una vida corrupta, una vida de pecado, una vida completamente ajena y alejada de Dios. Por eso estamos viendo en este estudio lo que es la esperanza de la resurrección. En Job 14:10 dice la Escritura de esta manera: mas el hombre, Job 14:10, mas el hombre morirá y será cortado de esta tierra. Perecerá, morirá el hombre. ¿Y dónde estará él? Y dice el verso 11: como aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre muere y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Todas las personas que están, mis amados hermanos,
muertas en Cristo Jesús es como si realmente estuvieran durmiendo. La palabra muerte, en la mayoría de las escrituras, en lugar de decir murió, dice durmió. Esto nos da a entender, amados hermanos, que esta vida es como un sueño, y cuando despierta uno, despierta en una realidad, despierta en otro lugar, ya sea despierta en el Seol, en el infierno, o despierta en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos han enseñado diferente interpretación. Algunos se inclinan a que cuando una persona en Cristo Jesús muere, va al cielo, pero allá está en un estado de inconsciencia, está en un estado de fuera de actividad, sino que solamente está en un lugar acostado y durmiendo. Este es un punto de vista de algunos teólogos, y otros afirman algo, que cuando una persona muere en Cristo, de allí inmediatamente se va a lo que es el tercer cielo, y allá en el tercer cielo hay actividades, hay formas de acción donde esperan que nuestro Señor Jesucristo resucite a todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Pero usted dirá, pero ¿cómo es posible que los vaya a resucitar? Lo que resucita es el cuerpo físico, porque nosotros, como seres tricótomos o tripartitas, cuando morimos, la muerte significa desprendimiento de espíritu, alma y cuerpo. Cuando se separan espíritu, alma y cuerpo, se le llama muerte. Dice la Escritura que cuando la persona muere, su cuerpo va al polvo, porque el polvo es, y al polvo retornará. Su espíritu, ese hálito, ese soplo, ese algo de Dios, va a Dios quien lo dio. Pero el alma que pecare, el alma ya sea o va al cielo o va al infierno, o mejor dicho, al Seol. Por eso dice la Escritura: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. Pero hay una pregunta: ¿y dónde estará él? El verso 11 nos dice: como las aguas se van del mar, el río se agota y se seca, así es el hombre. Y dice el verso 12: así el hombre muere y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Pero hay cielo, y todos aquellos que estaban en lo que es el paraíso o seno de Abraham, cuando el Señor Jesucristo estaba en aquel lugar, dice que llevó cautiva la cautividad. Esto quiere decir que subió desde lo más profundo de la tierra, y todos aquellos que estaban en el paraíso o seno de Abraham fueron trasladados hasta lo que es el tercer cielo. Esto es algo glorioso, que hay pues en estos tiempos diferentes pensamientos en cuanto a lo que es este concepto teológico,
Y claro está que hay diferencia en la doctrina mormona, hay diferencia en la doctrina de Testigos de Jehová, hay diferencia también en lo que es la doctrina sabática y otras organizaciones eclesiásticas tienen conceptos diferentes. Pero amados hermanos, en el cielo, gloria a Dios, están las almas de aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Sus cuerpos físicos no están allá en el cielo. Sus cuerpos físicos van a estar resucitando. Sus cuerpos físicos van a resucitar. ¿Y cuándo va a suceder esto? Esto va a suceder en lo que es la primera resurrección. ¿Y cuándo es esta primera resurrección? Bueno, gloria a Dios, la primera resurrección aparece en Primera de Tesalonicenses. La primera resurrección aparece en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y para esto nos habla Daniel 12, y es lo que vamos a estar, gloria a Dios, leyendo en el libro de Daniel, capítulo 12, gloria a Dios. Vamos a estar analizando y viendo este pasaje de la Escritura, donde es de suma importancia saber, gloria a Dios, estas dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para confusión. Dice el verso 1 en Daniel 12: en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y vayamos a ver, hermanos, estas dos resurrecciones. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y nos habla acerca de dos condiciones, dos formas, dos aspectos. Dice que unos serán despertados para vida eterna y otros van a ser despertados del polvo de la muerte para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cuerpos, cuando empiecen a ser levantados en lo que es la primera resurrección, entonces nuestros cuerpos van a ser completamente glorificados, porque para entrar a la presencia de Dios no podemos entrar a la presencia de Dios con estos cuerpos físicos, porque estos cuerpos físicos necesitan una transformación. Es necesario que estos cuerpos físicos se iluminen con lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. A esto le llamamos la primera resurrección. Cuando los muertos en Cristo resuciten, nuestros cuerpos van a ser glorificados, eternizados, alusados,
van a ser saturados de la vida de Cristo Jesús. Por eso en Primera de Tesalonicenses nos enseña esta resurrección y nos dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Por eso aquí la palabra, en lugar de morir, dice duermen. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros muertos sin Cristo, que ya no tienen esperanza, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 14, Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso este texto es un texto paralelo a lo que dijo Job. Yo sé que después de que se haya corrompido esta mi carne, aún sé que mi Redentor vive, y aún de deshecha esta mi carne, yo he de ver a mi Redentor, aunque mi carne se esté deformando, aunque mi carne esté muriendo, aunque mi carne se esté pudriendo. Con estos ojos y con este cuerpo yo he de ver, y no otro sino yo, a mi Redentor, a mi Señor, a mi Dios. Verso 15 dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida. Está hablando de lo que es la primer faceta de su venida, es el rapto, y no está hablando de una segunda venida, sino de lo que es el rapto de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no vamos a ir con los muertos, no pereceremos con los que durmieron, no iremos a la tumba, porque dice el apóstol Pablo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Arrebatados con quién? Con los muertos en Cristo. Seremos jalados, seremos imanados, seremos raptados juntamente con los muertos en Cristo, donde en las nubes el Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo, en el rapto o arrebatamiento se estará suspendido en el aire, y de allí raptará, se llevará a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 17 de Primera de Tesalonicenses 4: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes, para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, para recibir al Señor en el aire, no en la tierra. Cuando se recibe a Cristo en la tierra es segunda venida, pero cuando se recibe a Cristo en el aire es arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y dice que estaremos con el Señor Jesucristo, seremos arrebatados y juntados en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Nuestros cuerpos serán glorificados, atravesaremos lo que es el primer cielo y atravesaremos lo que es el segundo cielo,
y después llegaremos hasta el tercer cielo y allá estaremos por 7 años allá en la presencia de Dios, mientras que los 7 años aquí de todos aquellos que no se fueron en el rapto sufrirán algo que va a suceder sobre todo el planeta, y esto es llamado, esta catástrofe mundial o esta ira de Dios, se le ha llamado lo que es la gran tribulación. Pues bien, este viene siendo una reflexión en este estudio acerca de lo que es la esperanza, de lo que es la resurrección. Así es que si estamos en Cristo Jesús, vamos a estar resucitando con Cristo, aleluya, con los muertos en Cristo, y estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Pero si morimos sin Cristo, no vamos a tener oportunidad hasta una segunda resurrección, pero ya va a ser de condenación. Es por eso que es de suma importancia el estar buscando la presencia de Dios y dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo